Y pues arrancamos con lo que ha estado calentando mucho en la política local, que es este conflicto político entre el gobernador Enrique Alfaro y la Universidad de Guadalajara, la cúpula universitaria, que como sabemos recientemente trascendió y después se confirmó que el Congreso del Estado de Jalisco reasignó el presupuesto que ya se había etiquetado para la Casa de Estudios de un monto de 140 millones de pesos que iba a ser asignado para un centro cultural que ya estaba proyectado como parte de las horas del Centro Universitario Cultural y que iba a ser destinado para un hospital civil que está proyectado para la zona, para el municipio de Tonalá. Esto pues motivó una airada reacción por parte de la Universidad de Guadalajara y de algunos actores políticos vinculados con esta casa de estudios. Vimos que incluso dentro del Congreso del Estado hubo reacciones contundentes por parte de la diputada Mara Robles y del diputado Enrique Velázquez, que se posicionaron fuertemente en contra de esta decisión que había tomado el Congreso del Estado, acusando al gobernador de Jalisco de pues, no cumplir con su compromiso y que además exhiben que la deuda que adquirió el gobierno del Estado, lo que recordamos de los 6,000 millones de pesos, pues todavía existía un monto suficiente para cubrir la construcción de este hospital y que no había necesidad de reetiquetar este monto. Han pasado los días, han pasado las horas y bueno, este conflicto al parecer no ha disminuido y pues me gustaría, Lalo, ¿cuáles son tus primeras lecturas respecto a este aparente conflicto que existe nuevamente por quién sabe qué ocasión entre el gobernador y el grupo universidad, particularmente pues con quien sabemos que está liderando este grupo político universitario? ¿Cuáles son tus lecturas, Lalo? Yo creo que lo primero que hay que decir y no olvidar es que por mucho los dos espacios, los dos grupos y espacios de poder más importantes que tenemos en Jalisco, pues es siempre por un lado el gobierno estatal y por otro la unidad, sin importar quién esté al frente de ella, sin importar si hablamos del grupo universidad en este momento o si hablamos al grupo universidad. En Jalisco, como quizá en pocos estados de la República, la universidad pública tiene un peso político importante, tanto en el cotidiano de nuestro estado como también en las decisiones que toman los gobiernos estatales. Y justamente todo lo que con mucha claridad introduces el tema, tiene que ver con eso. Es decir, a mí me parece que lo que hay de fondo es un enfrentamiento, no sé con qué profundidad esté enfrentamiento, pero sí creo que hay un enfrentamiento por una molestia evidente del gobierno del estado, porque la Universidad de Guadalajara se baja de su estrategia para el regreso a clases y dicen desde la universidad que no hay condiciones para un regreso seguro. Y bueno, como lo hemos visto a lo largo de la historia de nuestro estado, pues la forma, así como la UDG tiene esta forma de presionar a los gobiernos estatales, movilizando a los cientos de estudiantes que tiene en todo su sistema educativo, pues de la misma manera el gobierno del estado históricamente aprieta a la universidad desde los recursos, que es algo que a la universidad le duele sobremanera. Y entonces, así como la universidad no va con el gobierno del estado en este proyecto de reinicio de clases, pues ni tardo ni perezoso, Casa Jalisco reasigna un monto de 140 millones de pesos y la Universidad de Guadalajara en ese momento pues ya pone el grito en el cielo y empiezan los dimes y diretes, que yo creo que como hemos visto históricamente serán resueltos cuando se sienten y estén de acuerdo en el reparto del pastel
entre el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara. Y cuando yo hablo del reparto de pastel, no me refiero solamente a una cuestión económica, sino a una cuestión que tiene que ver también con espacios políticos y con acciones que pueden tener desde Casa Jalisco o desde Rectoría de la Universidad de Guadalajara para poder llevar la fiesta más o menos en paz. No es nuevo un enfrentamiento entre la universidad y el gobierno del estado, es algo que hemos visto a lo largo de muchísimos años, y me parece que la estrategia del enfrentamiento sigue siendo más o menos la misma. La herramienta de la universidad es discursiva y de movilización, y la herramienta no dar espaldazos al gobierno, y el gobierno ahora y años atrás recurre a la misma estrategia, cerrar la llave de los recursos de la universidad. Gracias, Lalo. Bueno, no sé, Laura, ¿tú cómo ves este aparente conflicto? Y bueno, quiero poner esta provocación del aparente porque ya hemos visto cómo esta relación tan tensa que ha existido a lo largo del tiempo entre Raúl Padilla con el gobernador de Jalisco tiene estos vaivenes. ¿Cuál es tu lectura, Laura, sobre esto? Sí, yo coincido contigo con eso de aparente, porque la verdad es que estas tensiones de pronto y por mucho tiempo me han parecido pues un teatro mal montado, un teatro que montan de acuerdo a sus conveniencias y a los enjuagues que traen en determinado momento, se utilizan mutuamente, son grandes amigos, una familia, de hecho podríamos pensar que son como pleitos de familia, ¿no? Cuando se sirven mutuamente, cuando unos les son útiles a los otros, y se pelean cuando les conviene también, porque de pronto estos pleitos son mensajes para otros actores políticos que están en el entorno o en el contexto, ¿no? A mí no me, o sea, dice Lalo y realmente es lo que podemos leer a partir de la información que tenemos disponible, que todo empezó con esta decisión de Ricardo Villanueva, el rector general, de decir la UDG va a la virtualidad, cuando la decisión de regresar a clases de manera presencial era determinante, con este famoso sí o sí, no solo de Enrique Alfaro, sino también de Andrés Manuel López Obrador, que aquí es uno de los otros actores que a mí me parece muy importante considerar. Tenemos más o menos desde que terminaron las elecciones con una relación que ha ido mejorando entre Alfaro y el presidente López Obrador, van muy de la mano en muchas cosas, y por supuesto el regreso a clases presenciales era una de estas coincidencias también igual aparentemente inexplicables. Entonces están en esa línea, están con un objetivo, tratando de dar un mensaje, y tómala, que se baja la universidad. Y entonces se toma la decisión de hacer estos enroques presupuestales, que son también como para analizar, porque se le quita un museo de ciencias ambientales, pero se le da al Hospital Civil, que también maneja la Universidad de Guadalajara. Es el Hospital Civil de Oriente, una obra que también es importante para la máxima casa de estudios, porque además se va a ampliar no solo la atención sanitaria a un amplio sector de la población en la zona metropolitana de Guadalajara, sino que también van a ampliar la matrícula para los aspirantes a la carrera de medicina, que siempre está tan peleada. Entonces de pronto yo no hallo, me faltan datos, yo siento que hay algo en la sombra, hay un punto ciego, una zona muerta, pensando en Stephen King, que no me queda clara, porque o sea, no alcanzo a ver cuáles son los propósitos que están en el fondo de este pleito. Digo, Mara Robles hace unos meses era de Movimiento Ciudadano, Enrique Velázquez estaba en el PRD, ahora aparecen en la página del Congreso como sin partido. Obviamente sabemos que están en Hagamos. Cuando Hagamos entró a la contienda, se decía que le estaba haciendo el juego a Movimiento Ciudadano, porque eran los tiempos en los que estaban pues agarraditos de la mano. En fin, hay algo que no me checa y que sí me cuesta trabajo ver con las cartas como están puestas en la mesa,
y se me hace que pues sí es algo como de mucho mayor alcance, ¿no? Digo, ya nada más para cerrar, otro de las noticias recientes de esta nueva relación, nueva entre comillas, entre Alfaro y el presidente, es la próxima visita de Andrés Manuel López Obrador a Jalisco para ver cómo se resuelve el asunto de la presa del Zapotillo, con el compromiso de que si la gente no la quiere, no se va a hacer más que algunos bordos para evitar algún desastre por las obras que están ahí empezadas, ¿no? Entonces, se me hace muy raro. A mí, te digo, no me cheque, y sí coincido en que es aparente. Sí, y esta relación tan tensa, tan desordenada, incluso que se puede ver desde afuera, pues evidentemente está generando pues más suspicacias, más que información clara, y no sé si... perdón, pensé que ibas a decir, sí, algo. Sí, perdón, es que se me olvidó decir algo que es importante. No sé si ustedes se acuerdan, pero el año pasado hubo 1 o 2 momentos en los que Ricardo Villanueva tomó decisiones distintas a las del gobernador y no hubo una represalia en términos presupuestales, nada más. Sí, o sea, ahí está, ¿no? O sea, como todas estas decisiones que luego parecen ser muy, muy rápidas y que no alcanzan como a agarrarse para tener una lectura mucho más clara, pero no sé si tú cómo ves este conflicto. A mí me parece también que estamos hablando de un vaivén, ¿no? En la relación, recordemos al inicio de la pandemia, cuando pues al principio no estaba tan cercana la relación de la UDG con el gobierno del estado, pero hay un momento en el que se da una alianza muy fuerte, casi en contraposición del gobierno federal, en temas que tenían que ver con las decisiones que partían de salud pública y de la cuestión epidemiológica, ¿no? En medio de la pandemia. Y ahora me parece que en este teatro del absurdo, como ya comentaron Lalo y Laura, me parece que como sociedad lo que deberíamos de rescatar y no dejar que nos confunda todo esto es los señalamientos que se hacen de ambos lados, ¿no? Como bien decía Laura, pues ahora Mara Robles y Enrique Velázquez ya no están en MC, y una de las cosas que dicen es, pues el gobierno del estado debería de poder justificar qué hizo con los 6,200 millones de crédito que se pidieron para el tema de la pandemia. ¿Por qué recortarle ese dinero a la UDG y en este caso a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, ¿no? Eso me parece que es rescatable. O sea, si bien se da dentro del proceso de esta confrontación en lo político, de este teatro, de lo absurdo, creo que como sociedad deberíamos de quedarnos con ese tipo de señalamientos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que se ha transparentado respecto a este crédito? Es algo que no nos queda claro, y creo que deberíamos de apoyar una comisión especial en el Congreso local para que se transparente lo que ha sucedido con este crédito. Por otro lado, otro de los señalamientos que hacen es, bueno, ¿y por qué no ahorra el gobierno en temas, por ejemplo, de comunicación social, ¿no? Y plantean ahí los montos que se le han pagado ya a estas, pues, 3 agencias muy famosas con las que trabaja el gobierno estatal. Y creo que también tienen razón. Como sociedad también deberíamos de cuestionar ese gasto en comunicación social, sobre todo viviendo la experiencia del lado de la ciudadanía como la hemos vivido, ¿no? Que en Jalisco pues no ha sido pues un proceso tan grato, y hay una percepción como de rispidez o de molestia del gobierno frente a la población cada que se nos da indicaciones, ¿no? Entonces creo que en medio de este teatro del absurdo deberíamos de quedarnos con esas críticas, con eso en mente, y decir qué pasó con el dinero del crédito, por qué se gasta tanto en ciertas cosas y no se transparenta, atender otros casos en los que se ha señalado que hay posibilidades en el caso del gobierno del estado, y también del otro lado. También del otro lado tendríamos que empezar a cuestionar más qué es lo que hace la UDG con su presupuesto. ¿Cómo es que se han generado a partir de estos presupuestos públicos que deberían de servir para atender a más matrícula, para hacer realidad el derecho a la educación universitaria y de preparatorias en nuestro estado? ¿Qué es lo que ha pasado en buena medida con ese dinero que se convierte pues casi en negocios privados, ¿no? Entonces yo creo que como sociedad deberíamos no caer en estar como en un bando o en el otro, sino más bien atender a que en medio de este teatro se hacen críticas que en realidad son válidas, con las
que deberíamos de quedarnos y respecto a las cuales deberíamos de exigir que se transparenten, ¿no? Sí, porque al final se queda todo como en anécdota, ¿no? Es todo anecdótico. Sí, por ahí una aprobación de una deuda, ¿no? En su momento se señaló por parte de otros actores que era una deuda que no era necesaria que el gobierno del estado la adquiriera. Pasó el tiempo, se sepultó esa exigencia y revive ahora con estos dos diputados que en su momento, pues, pertenecían al proyecto político y que ahora se acordaron que efectivamente había una deuda que tenía que fiscalizarse y que se tenía que monitorear, ¿no? Entonces, pues, yo creo que viene buenas semanas o buenos días para seguir revisando en qué momento o cómo va a terminar este conflicto entre la universidad y el gobierno del estado.